Vamos con lo siguiente. ¿Qué tenemos para acá? ¿Qué tenemos el día de hoy? Seguimos en la parte de lo que es el virreinato. Como hemos dicho, este tema hay que comprenderlo a su totalidad. Y entonces ahora nos vamos a lo que es el virreinato peruano parte 3. ¿Y a qué se refiere? Si estoy viendo un grupo humano bastante diverso acá, se refiere al aspecto social. Ya hemos visto la creación, la economía, hemos visto la cuestión política, o sea, las autoridades, y ahora vamos a ver el aspecto social, la sociedad colonial. Y te digo una cosa, la sociedad colonial es sumamente diversa, pero muchas de las características que hay de la sociedad colonial de aquellos tiempos hasta la actualidad se repiten. Hasta la actualidad se repiten. Pareciera que no hemos avanzado en ese sentido, no hemos cambiado en ese sentido. Claro que lo tenemos de manera disimulada. Claro que lo tenemos de manera disimulada. ¿A qué? Por ejemplo, ¿a qué se refiere la situación de la mujer o la discriminación? Y creo que claramente lo hemos podido ver en las últimas, incluso hasta elecciones, donde la gente se ha manifestado de distinta manera, cayendo muchas veces en lo que es discriminación. ¿De dónde vienen esas ideas? Vienen justamente de esta época, del virreinato. Del virreinato. Por ejemplo, mira, te digo una cosa. ¿Cuánto tiempo en promedio duró el virreinato? 300 años. 300 años. 300 años. ¿Cuánto demoró la independencia? Hasta ahora vamos a cumplir 200. 200. O sea, ¿cuál tiene más peso? Hasta en cantidad de años. El virreinato. Pues. El virreinato. Por eso muchas de las características vienen de esa época. Vienen de esa época. A ver, continuemos. Acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo primero que debemos saber? Mira, lo primero es reconocer cómo yo puedo entender a la sociedad colonial. ¿Cómo puedo entenderla? O sea, a mí me pueden presentar lo siguiente. Me pueden presentar. Sociedad colonial tuvo tres clasificaciones. Me pueden presentar una clasificación que toma como referencia lo étnico. Lo étnico. ¿Me entiendes? Lo étnico. ¿Ya? Y ahí vas a ver que existe división de blancos, ¿ok? Indios o indígenas, negros o esclavos y castas o mezclas. Eso va a haber. Son las formas como yo puedo entender las cosas de manera étnica. ¿Entiendes? Blancos, indios, indígenas, negros, esclavos y castas. Las castas son todas las mezclas, todos los resultados de las mezclas. Eso es, por si acaso. ¿Está bien? Todo el resultado de las mezclas. No te vayas a olvidar de eso. Ahora, tomando como referencia esto, no te olvides, los negros son los únicos esclavos. Los indígenas no eran esclavos. Los indígenas eran personas menores de edad, explotados, eso sí, pero no eran esclavos. El esclavo es el negro. Punto. Siguiente. ¿Qué otra clasificación hay? Clasificación de carácter social. Clasificación de carácter social. Esta segunda de acá es por lo general no se utiliza a nivel pre. Por lo general. No se utiliza a nivel preuniversitario. ¿Me entiendes? O preeducación superior si quieres. No. ¿Cómo divide la población? En aristócratas, sector dominante, plebeyos, gente del pueblo, poblaciones esclavizadas, o sea, gente que ni siquiera tiene el derecho a la vida. Punto. Esta segunda clasificación no es muy común, no es muy común desarrollarse. En cambio, la que sí es esta, así que esta vamos a trabajar de todas maneras. Y esta va a estar incluida, ¿con quién? Con esta de acá. Con esta de acá. Ya está. Con esa de ahí. Con esa de ahí. Ya está.
con esa E. Ahora, la jurídica. ¿A qué se refiere? Se refiere a las leyes. La jurídica se refiere a las leyes. Y en este caso tenemos dos categorías. La República de Españoles, ok, la República de Españoles, ya, la República de Españoles y la República de Indios. Así es. Listo. Esa es. Entonces, la República de Españoles, no me vas a decir para quién es, profe. Para los españoles peninsulares. Son sus derechos, son sus deberes. ¿Ok? Son lo que ellos tienen que hacer o no hacer en América. República de Españoles. Blancos. República de Indios. ¿Para quién es? No me digas para quién, pues para los indígenas. Para los indígenas. O sea, los indígenas tienen sus normas, tienen sus leyes. Eso es lo que hay. Ahora, escucha. ¿Dónde están los criollos, hijos de españoles nacidos en América? ¿Dónde están? En la República de Españoles. Son tratados como tal. En la República de Españoles. Son tratados como tal. ¿Está bien? Son tratados como tal. ¿Y dónde están los mestizos? ¿Dónde están los mestizos? No están jurídicamente. No existen jurídicamente. No existen. Así es. No existen, por si acaso. ¿Ya? No existen jurídicamente. Profe, entonces, ¿la ley de qué depende? La verdad te digo que la ley dependía de cómo lo trataba un español. Así era. De cómo lo trataba un español. Así de simple, por si acaso. Así de simple. De cómo lo tratara un español. Punto. Eso era lo que había. ¿Ya? Entonces, eso nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Mira, ¿cuál es la que vamos a trabajar? Esta acá y esta acá. ¿Ok? Estas dos. Están relacionadas. Están relacionadas. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Vamos por acá. Vamos por acá. ¿Qué hice aquí? Tienes la República de Españoles. ¿Ah? La primera parte, la República de Españoles. ¿Quiénes conforman esta parte? Ya hemos dicho. ¿Cómo los vas a denominar? Mira, los vas a denominar chapetones o peninsulares. Otra palabra más fácil, españoles, pues. Españoles. Profe, ¿y por qué peninsulares? Porque vienen de la península ibérica. Vienen de la península ibérica, por eso. Profe, ¿y por qué chapetones? Chapetones porque ellos, cuando están acá en América, les salen unas chapas acá grandes. Rojo el cachete, rojo acá la mejilla. Rojo y rojo, chapas grandes, chapetones. Los chapetones peninsulares o españoles es lo mismo. Otro nombre, ibéricos, porque vienen de la península ibérica. Ya está. Ellos son la primera parte. Pobladores que habían nacido en España. Ellos son la base de la República de Españoles. ¿Ya? Son de raza blanca y por lo tanto gozan de todos los privilegios. Todos los privilegios. Acceder a cargos públicos, ser autoridad, etcétera, etcétera. Lo que quieras. Ellos son los que mandan. Ellos son los españoles. ¿Está bien? Así me los vas a dividir. ¿Cómo? Chapetones, peninsulares, españoles, ibéricos. Es lo mismo, es el mismo personaje. Con distinto nombre. ¿Está bien? En segundo lugar de la República de Españoles, ¿quiénes van a estar? Los criollos. Los criollos. En segundo lugar, los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América.
hijos de españoles nacidos en América. Ellos son hijos de españoles nacidos en América. Los criollos. Pero un ratito. Pero si son hijos de españoles, son españoles también. Claro, son españoles, pero nacidos en América. Y eso los diferencia. Un español nacido en España se cree más que un español nacido en América. Se cree superior, totalmente. Totalmente superior. Así es, totalmente superior. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta para poder entenderlo. Totalmente en cuenta. Y a ellos se les llama criollos. Y si no encuentras la palabra criollo, ¿sabes cómo le vas a llamar? Y eso no está ahí ya, pero escúchame. Español americano. Español americano. Por eso alguna vez existió una obra llamada Carta a los Españoles Americanos, que no es otra cosa más que la Carta a los Criollos. Por favor, no me lo confundas, que a veces agarran y dicen, ah, profe, ya, son los hijos de españoles y los indígenas. No, son hijos de españoles, papá y mamá español. Y acá doy un máximo ejemplo. Doy un ejemplo sobre eso. Doy un ejemplo. Mira, yo te digo, yo español, mi esposa española. ¿Ok? A ver, para recordar. ¿No? Yo español, mi esposa española. Tenemos 3 hijos, todos españoles, peninsulares, nacidos allá. Nos venimos a América. Ya estamos acá. Y acá estamos en las haciendas. Y tú sabes, la hacienda se queda sola. Yo quiero a mi esposa. Quedé embarazada. Ese niño que van a nacer, ¿qué cosa es? Ese niño que van a nacer, ¿qué cosa es? ¿Qué dices, Fran? ¿Qué va a ser ese niño? Fran, ¿qué cosa va a ser? ¿Qué dices? Fran González, ¿qué cosa va a ser? El que van a hacer es un criollo. Entonces, yo, español, no voy a permitir eso. Yo, español, mando a mi esposa a España para que tenga a mi hijo allá, en la península ibérica, y sea igual que sus otros 3 hermanos. ¿Qué cosa? Peninsulares. ¿Me entiendes? Porque yo no quiero tener 3 españoles y un criollo. No. Mis 4 hijos tienen que ser peninsulares. ¿Me entiendes? Entonces, por eso la mando para allá. Cuando ocurría eso, o sea, nacía allá, automáticamente ya era español. Pues automáticamente ya era español. Y acá a algunos estudiantes todavía se les ocurre esa preguntita que es válida. ¿Cuál? Profe, ¿y si nace en el barco? ¿Nace en el camino? ¿Qué ocurre? Ocurre que tienes la nacionalidad del lugar donde lo asientes, o sea, donde lo inscribas, o sea, a donde vas a llegar, que es España. Así de simple. O sea, de todas maneras está garantizado eso. ¿Está bien? Eso era lo que ocurría. Ya, eso era lo que ocurría. Bien. Ahora, ¿cómo se llaman ellos entonces? Los de la República de Españoles, los españoles peninsulares, chapetones, ibéricos y los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Hijos de españoles nacidos en América. Punto, ya está ya. ¿Ya? Los criollos llegaron a ser encomenderos, hacendados, panaderos y lograron tener obrajes. Eso no es tan relevante. Acá, nada más, criollos, hijos de españoles nacidos en América, españoles americanos, recuérdalo. Ahora vámonos a la República de Indios. La República de Indios.
Los indígenas. Los indios, los indígenas. Y en los indios, en los indígenas hay una diversidad tremenda. Hay una diversidad. ¿Está bien? Hay una diversidad de indios. Esa república de indios, por si acaso, es amplísima. Hay distintos tipos de indígenas. Los indígenas eran considerados, ¿qué cosa? Vasallos del rey. Vasallos. No esclavos, vasallos. ¿Ok? Vasallos. Menores de edad. Legalmente eran menores de edad. Por eso siempre se les encomendaba a un español. Se les encargaba a un español. Siempre. Menores de edad. Tributarios, porque pagan tributo, pues, ¿qué más? Pagan tributo. Y bajo la protección de la corona española, o sea, deberían estar protegidos por la corona española. La corona española siempre buscó su bienestar. Ese es lo que legalmente el papel dice. La corona española, no las autoridades. La corona española, no las autoridades que habían acá, que eran unos explotadores de primera. La corona española. El más grande defensor de los indígenas fue el señor Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Y el más grande opositor, no te olvides de ese personaje que te lo conté cuando era la invasión, Ginés de Sepúlveda. Él justificaba el abuso y explotación de los indígenas. En cambio, Bartolomé de las Casas defendía a los indígenas. ¿Cómo se dice? Defendía la humanidad de los indígenas. Porque eran humanos. Así es. Ya está. Y dentro de la República de Indios tenemos indios nobles. Indios nobles. Eso tenemos. Indios nobles. Esa nobleza indígena, tú me vas a decir, son simplemente los descendientes de las panacas. Nada más. ¿Qué es la panaca? Es la familia del Inca. Cada descendiente de panaca es nobleza indígena en el virreinato. Cada inca formaba su propia panaca. Y como cada inca formaba su propia panaca, entonces todos los descendientes de esa panaca eran nobles indígenas en general. En general. ¿Ok? En general. Y estaban liberados del tributo. Y estaban liberados de servicios personales. O sea, se les consideraba nobles. Y se les respetaba esa nobleza. Se les respetaba esa nobleza. ¿Está bien? Punto. Ya está. Luego, dentro de ese grupo, escúchame bien, ¿ah? Dentro de ese grupo están los caciques. Los caciques. ¿Ok? Los caciques. ¿Ya? Los caciques. ¿Ya? Los caciques. Y esos caciques, por si acaso, ¿ya? ¿Quiénes son? Son una aristocracia regional. Una aristocracia regional. Una aristocracia regional. Eso es. Una aristocracia regional. Y ellos pueden, ¿qué cosa? Montar caballo, usar armas, vestir ropa a la española. Y están exonerados de tributo y exonerados de ir a la mita. El cacique era el ex curaca. El cacique era el ex curaca. El cacique era el que ayudaba al corregidor a explotar a sus hermanos indígenas. ¿Ok? El cacique incluso podía estudiar. Podía estudiar. El cacique más conocido es el que ves acá al lado izquierdo. ¿Sí lo conoces, esta imagen, sí o no? Esta imagen que está acá. ¿Sí conoces de quién es esta imagen de este cacique? Mira cómo viste. A la usanza española, sino que lo diferencia un uncu o cumbi y una medalla con un sol grande. Él sabía quechua, sabía aymara, sabía latín. ¿No? Sabía quechua, aymara, latín. ¿No? Ok. Y castellano, claro, de hecho, ¿no? Español, sabía.
¿Sabe quién es este personaje, no? ¿O no sabe quién es este personaje? A ver, ¿alguien? ¿Sabe quién es ese personaje? Es, claro, ahí está, claro, José Gabriel Condorcanqui Noguera, alias Tupac Amaru II. Él va a ser, por si acaso. Y él es un cacique. Y podía ser cacique no solamente de un pueblo, podía ser cacique de 3, 4, 5 pueblos. Y por si acaso, los caciques podían tener su propio negocio. Podían tener su propio negocio. La mayoría de los caciques eran arrieros. Arrieros, ¿qué quiere decir? Eran comerciantes. Llevaban mercadería desde el punto central donde llegaba la mercadería, que era el Callao, hasta la zona del Altiplano, por ejemplo, o a la Sierra Sur, por ejemplo. ¿Me entiendes? Eso hacían. Y de eso vivían. De eso vivían. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Por ejemplo, ¿qué más? Otra cosa más que vamos a tener acá son los indios del común. Indios del común. Los indígenas comunes. ¿Quiénes están acá en los indígenas comunes? Tenemos, por ejemplo, a los indios del común o indios de cédula. Muchachos, es lo mismo. A veces encontramos en algunas separatas o libros indios de cédula, indios del común, indios tributarios. Es lo mismo. Es lo mismo. No te confundas. Indios de cédula porque están en una relación. Indios tributarios porque pagan tributos. Lo que sí tienes que saber es que todos ellos vivían ¿en dónde? En reducciones. Las reducciones son los pueblos de indios. Las reducciones son los pueblos de indios. Las reducciones son los pueblos de indios. ¿Ok? Y algunos indígenas que vivían en esos pueblos de indios o reducciones, y, profesor, ¿y para qué se habían creado las reducciones? Lo creó el virrey Francisco de Toledo. ¿Para qué? Para que la mano de obra esté cerca ahí. Cerca. Esté cerca. Y pueda ser utilizada para cobrar tributo, para mandarlos a trabajar a las minas. Es cierto, eso. Entonces, algunos huían de las reducciones para evadir sus obligaciones y pasaban a hacer ¿qué cosa? Yanaconas. O sea, los indígenas que se escapaban de las reducciones pasaban a ser yanaconas o campesinos sirvientes, si quieres, sirvientes de las haciendas de españoles. Profe, ¿y un español no lo podía denunciar? Podía, pero al final prefería quedarse con ese campesino, como su sirviente, pues, como su sirviente. Eso es. Un sirviente es diferente a un esclavo, ¿ah? No te olvides que los esclavos son objetos. No son personas. El yanacona es persona. El yanacona es persona. ¿Ya? Entonces, el indígena que huía de la reducción o pueblo de indios pasaba a ser, por lo general, yanacona o servidumbre en una hacienda española. Así es, por si acaso. ¿Qué más? Acá de todos los indios que hay, estos dos sí sería necesario saber. Indios de Faltriquera. Faltriquera. Son los que pagaban al corregidor para no ir a trabajar. Y automáticamente acá aparece la pregunta, no, profe, ¿y de dónde pagaban? Si el indígena, había indios ricos. Había indios ricos. Y al corregidor no le interesaba de dónde sacaba la riqueza ese indio. Le interesaba que le pagaban. Por eso tú vas a encontrar textos que dice que el corregidor era el más corrupto de todos. ¿Me entiendes? Porque así como había indios de Faltriquera que pagaban para no ir, le pagaban al corregidor y el corregidor se quedaba con eso, no lo entregaba a la corona española. Así como había eso, había los indios mingados. Los indígenas mingados. Que son los indígenas que trabajaban para ganar doble. Trabajaban para ganar doble. Trabajaban para ganar doble. O sea, se quedaban ahí. Profe, pero usted no dijo que trabajaban 14, 16 horas, es una explotación tremenda. Sí, pero había indios mingados que agarraban y se quedaban a dormir al costado de la mina. ¿Me entiendes? Es como esos trabajadores que agarran y qué cosa, tienen su trabajo y hacen más de lo que les corresponde. ¿No? Más de lo que les corresponde. ¿Ya?
Por ejemplo, tienes un obrero, el obrero le toca su hora de trabajo, pero no, le dicen, oye, ¿te puedes quedar? ¿A qué? A cuidar la empresa. Y te quedas durmiendo acá hay un cuarto. Y se queda como guardián, guachimán, cuando ese no es su chamba. Eso no es su chamba, pero lo hace. ¿Y qué le dan? Una propina, cuando debería ser un sueldo más. Entonces, si tú trabajabas voluntariamente en la mina de manera doble, te pagaban también doble. Te quedaba algo más que algún común indígena. Esos eran los indios mingados. ¿Ya? Esos dos indios sí tienes que saber. El faltriquera, el que paga para no ir a trabajar, y el mingado, que es el que trabaja voluntariamente. Ahora, no vayas a pensar que estos dos tipos de indios estaban en todo el virreinato. No, no, no. Eran casos especiales. Especiales. El de faltriquera solamente había en zonas mineras. Nada más. A ver, te cuento una cosa. En las minas, tú sabes que hay relaves mineros. Tú sabes que son relaves mineros. En las minas. O sea, la mina saca el mineral. Después de todo su proceso, ¿me entiendes? Quedan residuos. Residuos que químicamente son negativos para nuestro entorno. Pero esos residuos lo dejan a un lado. En esos residuos todavía hay restos mínimos de mineral. Y había gente que se iba a sacar esos restos mínimos de mineral. Contaminándose, no importa. Pero sacaban restos mínimos. Así es. O sea, vivían de los relaves mineros. Ahí estaban los indios de Faltriquera. Por ejemplo, ¿ya? Esos son los indios de Faltriquera. Las castas son todas las mezclas que hay. Todas las mezclas que hay. Mezcla de razas. Mezcla de razas. Así me tienes que decir. Mezcla de razas. El mestizo. El mestizo es español indígena. Por lo general, varón español, mujer indígena. Por lo general. No era común varón indígena, mujer española. No era común. ¿Ok? Pero sí era común varón español, mujer indígena. Eso se volvió más que común todavía. Cuando tú unes español e indígena, sale mestizo. Sale mestizo. Sale mestizo. Así es. Luego, otra cosa más. Otra cosa más. Otras castas. Otras castas. O sea, otras mezclas. Si yo mezclo español y negro, me sale mulato, San Martincito. Si yo mezclo negro indígena, me sale Sambo. ¿Ok? Que es el más parecido al negro, sino que la diferencia es que este Sambo es corpulento. Y si mezclo español mestizo, me sale castizo, que es el que más se parece a la española. Mira, español y mestizo. El mestizo es español e indígena. O sea, el castizo es el más cercano al español. Es el más cercano al español. ¿Ya? El más cercano al español. Es más o menos como cuando vas al centro del Perú, a la selva central. Tú te vas a Oxapampa y ahí muy cerca tú sabes que ha habido colonia extranjera, ¿sí o no? Y tú vas a encontrar descendientes extranjeros, directos, que se han mezclado solamente entre ellos. Y son similares a europeos. Pero hay gente que se ha mezclado con las de acá. Ahí tenemos un mestizaje mayor. Y ese hijo del que se mezcló acá, se casó nuevamente con alguien de la colonia española, de la colonia alemana. Y esa persona sale más parecida a un europeo. Ese es el castizo. El castizo. Español y mestizo. Luego, tengo a quién. Tengo al bozal.
al esclavo bozal. El bozal es el recién llegadito de África. Recién llegadito de África. Recién llegadito de África. ¿Ok? Que pasó todo el proceso de ir a Cartagena de Indias, estar en Cartagena de Indias y tener que, caballero, estar ahí esperando su cuarentena para luego ser trasladado a Portobelo, Panamá, Panamá, Callao y ser distribuido acá. ¿Me entiendes? Tú sabes que trajeron esclavos, ¿por qué? Porque la población andina comenzó a disminuir y necesitaba mano de obra, pues. Pero cuando el esclavo lo llevaron allá a las alturas no funcionó, por eso el esclavo se quedó trabajando en las haciendas y los indígenas que estaban en las haciendas fueron llevados a las zonas altas. Así era, por si acaso. El ladino, el negro ladino, el esclavo ladino, es el que tiene más de un año en América. O en todo caso, es el hijo de esclavos nacido en América. También está dentro de ese grupo, los ladinos. El que tiene más de un año en América y además el hijo de esclavos nacido en América. Hijo de esclavos nacido en América. Y por si acaso, si nace en América, sigue siendo esclavo. Sigue siendo esclavo. Y él ya habla español, esa es su diferencia. Ya habla español, ya viste como español. Viste como español. ¿Entiendes? Viste como español. Es más o menos, tú habrás visto en danza el que baila festejo. Camisa blanca, bueno, no, ya no es blanca, pero camisa manga larga, y acá se arremanga, y acá se arremanga. Y los pantalones también se los arremanga. ¿Entiendes? Ese es el ladino, con costumbres europeas, con costumbres españolas. El ladino. Y el cimarrón es el fugitivo. El cimarrón es el fugitivo, el que se escapa de las haciendas, el esclavo que huye de las haciendas. Demasiada explotación. Él es el que huye de las haciendas, el esclavo que huye de las haciendas, para ir a vivir ¿a dónde? Para ir a vivir a los palenques. A los palenques. Ahí está, para ir a vivir a los palenques. El palenque o los palenques eran los refugios de los cimarrones o de los esclavos que se escapaban de las haciendas. El palenque más conocido es Chincha. El palenque más conocido es Chincha. Chincha era un refugio de negros cimarrones. Chincha era un refugio de negros cimarrones. Así es, por si acaso. ¿Listo? Entonces, en esclavos, que son los negros, bozal, ladino y cimarrón. Bozal, recién llegadito. Ladino, nacido en América, o hijo de esclavo nacido en América, o que tiene más de un año y tiene costumbres españolas. Cimarrón, fugitivo, que se escapa de las haciendas. Dime. Profesor, ¿qué hacían los españoles si los encontraban a los cimarrones en los palenques? Bien, por lo general no los encontraban. Ahora, por lo general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Chincha, que era el refugio, vivían puros cimarrones, puros fugitivos. Y más bien los españoles le comenzaban a tener miedo a esos lugares. Porque ¿de qué vivían estos cimarrones? Vivían del asalto a carretas, caballos y demás en los caminos, del bandolerismo. De eso vivían. Y le tenían miedo, le tenían temor. Por eso no se metían. Es que hay que tener claro una cosa también. En la zona de Chincha estaban los negros, que se mezclaron con los indígenas que había en la zona. Y de esa mezcla de negro e indígena salían los zambos, que físicamente junto a los negros eran superiores a los españoles. Y el temor era mayor. Yo supongo que tú has ido a Chincha. Y si has ido a Chincha, tú vas a darte cuenta que negros solamente hay una parte de Chincha. No es que toda Chincha sea negra. En Chincha hay mulato, en Chincha hay zambo. Y en una parte sí hay negros. En el Carmen. Eso es lo que tenemos en lo que es la sociedad, pues.